vamos a mirar lo que es la estrategia del emprendimiento. La estrategia del emprendimiento, previamente, definir razones. ¿Por qué definir razones? Si su motivación es únicamente hacer dinero, pues ya esto es un poco extremo, ¿no? Esto es de un libro de emprendimiento muy bueno, pero entonces dice que mejor busca un empleo tradicional, ¿sí? Es un poco extremo, pero tiene mucha razón, la verdad, porque realmente el emprendimiento, o sea, tiene muchas otras características aparte de conseguir dinero. O sea, no es que no vaya a ser la razón conseguir dinero, sino que tiene que haber otras, ¿no? ¿Qué otras razones puede haber? Por ejemplo, que a mí me guste lo que estoy haciendo, ¿sí? No solamente es, no, es que yo no quiero tener jefes, ¿sí? Sino, por ejemplo, que yo pueda generar empleo, ¿sí? Que a mí me guste también ser jefe y ser un buen jefe. No solamente es, por ejemplo, no, es que yo no quiero cumplir horario, porque el emprendedor tiene que cumplir un horario más extenso, más fuerte, ¿sí? Un horario de 24/7. Entonces, hay que mirar muy bien las razones que nosotros tenemos para emprender. Y la segunda es evaluar. Evaluar en qué, o sea, en lo que estoy enfocándome para emprender, tengo lo necesario, estoy dispuesto a aprenderlo. De no ser así, seguir el camino por otro lado. Entonces, hay mucha temática de emprendimiento. Si nosotros no estamos capacitados para eso, podemos capacitarnos, ¿sí? No me refiero solamente a estos temas de netamente rutas o procesos o metodologías de emprendimiento, sino también a los temas técnicos, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, quieren realizar no sé, un procesamiento agroindustrial de la caña de azúcar para hacer panela pulverizada, por decir algo. Entonces, y no sabes, pues, el tema del proceso agroindustrial, puedes capacitar o puedes, sí, contratar a alguien. También en esto, por ejemplo, los administradores, que la mayoría aquí son del área de ciencias económicas, pues somos los que manejamos el personal, hacemos la estrategia y coordinamos, ¿no? Pero cualquier programa, cualquier disciplina puede ejercer ese rol de gerente, ¿sí? Simplemente que el administrador estudia y tiene un poco más de herramientas y teoría y conocimientos para hacer. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta esto, yo quiero que ustedes llenen un pequeño formulario. Aquí se los voy a compartir al chat, que tiene simplemente 2 preguntas, ¿sí? Ahí está el nombre y 2 preguntas. ¿Cuál es tu motivación para emprender? ¿Y qué problema te gustaría trabajar para solucionar y dejar y generar una oportunidad de negocio? ¿Vale? Entonces, listo. Entonces, tienen 5 minutos, por favor, para que respondan. Voy a generar ingresos. ¿Cómo se van a relacionar mis clientes con mi proceso de negocio y con esa generación de ingresos para mí? ¿Sí? ¿Cómo me voy a relacionar con mis proveedores? ¿Cómo va a ser todo el proceso de mi empresa para generar esos ingresos? Eso es un modelo de negocio. Posteriormente viene elaborar el plan de negocios. Elaborando el plan de negocios, digamos que es ya estructurar el modelo de negocio que tenemos. Mire que comenzamos con una idea. La idea normalmente es una solución a un problema. Las soluciones a un problema pueden ser una oportunidad siempre. Tenemos definir el modelo de negocio, elaborar el plan de negocio y finalmente posteriormente formar un equipo de trabajo. Porque es muy importante, o sea, es muy difícil, sobre todo en la época actual, que tengamos un negocio exitoso siendo nosotros solos, ¿sí? Tenemos que tener un equipo de trabajo, ¿sí? A no ser que usted sea ingeniero de sistemas, administrador de empresas, economista, ingeniero civil, ingeniero industrial y todo junto, no lo va a hacer, ¿sí? Necesitamos de un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque porque las empresas, o sea, porque es lo que abunda, o sea, las empresas con equipos multidisciplinarios abundan y son mucho más efectivas. Entonces, una empresa que no lo tenga, pues no va a tener la efectividad y no va a perdurar en el mercado,
¿sí? Entonces es muy importante formar un equipo de trabajo. El quinto paso es buscar financiamiento. Y vamos a ver algunos aspectos importantes para buscar ese financiamiento, ¿sí? El más importante, ¿cómo voy a presentar mi idea? ¿Cómo voy a vender mi idea? ¿Sí? Entonces, esa es la parte de buscar financiamiento. El sexto paso, difundir y promover, ¿sí? Miren que es un paso bastante ordenado. Ya tenemos el equipo de trabajo, tenemos el financiamiento y ya comenzamos con la promoción, ¿sí? Por redes sociales, por amistades, por voz a voz, por publicidad, ¿sí? Comenzamos a mover. Y la séptima, aprender y especializarse. Muy importante. Miren que está de séptima, ¿no? Muy llamativo este proceso, donde está, después de haber montado el negocio, dice, aprende y especializa, ¿sí? Porque al inicio hicimos una evaluación, que tengo yo lo necesario para echar a cabo este negocio y si no tengo que aprender, o sea, tengo que aprender lo básico. Pero una vez que lo he echado a andar, ya tengo que especializarme, ¿sí? No puedo quedarme ahí, ¿sí? Yo les contaba el caso de Netflix. Netflix es una cosa brutal. Cuando empezó y quebró a... se me fue el nombre de estos. Eh, Bueno, antes que habían las videotiendas y alquilaban videos, ¿no? Que eran videos en VHS. Eso era un negocio, o sea, mejor dicho, súper lucrativo el que tenían ellos. ¿Qué pasó? Netflix comenzó un modelo de negocio nuevo de vender contenidos por streaming y este negocio quebró, sencillamente, ¿sí? Entonces, Netflix ya no se quedó ahí. ¿Por qué? Porque a Netflix le puede pasar lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Netflix está usando ahora inteligencia artificial para generar sus contenidos. Entonces, ya no es, por ejemplo, que a algún escritor se le ocurrió una idea y voy a venderle la idea a Netflix y que me la produzca. No, ya no. Sí, eso pasará el 1% del contenido. Netflix tiene un sistema de inteligencia artificial que está constantemente recopilando información para mirar qué es lo que ustedes, qué es lo que nosotros queremos ver. Y de acuerdo a eso, le pasa digamos, el esquema a un escritor y le dice, yo quiero que me escriba sobre esto, y produce. Así lo está haciendo Netflix, ¿sí? O sea, ya está yendo más allá, porque si se queda, se puede quedar del mercado. Eso es aprender y especializarse. ¿Listo? Bueno, entonces ya tienen los equipos de trabajo, ¿cierto? ¿Alguien está sin grupo? ¿Alguna pregunta de pronto de lo que vimos ahorita? Profe, sí, de acuerdo, bueno, yo creo que es el paso 3, buscar financiamiento. Digamos, uno listo, uno tiene su plan de negocio, ¿cierto? Pero digamos, bueno, hay muchas falencias en el sentido de que uno pues tiene muchas formas o sea, de emprendimiento, uno pues tiene, bueno, tiene muchas, digamos, ideas, pero en el sentido de que ya pues, para realizarlas quizás un delirio pues con el factor dinero. Ujú. Eh, ¿Cómo se hace para solucionar dicha parte? O sea, ¿dónde pues lo adquiero, lo consigo, préstamo? Mm, Buscando financiamiento, eso es lo que vamos a ver. Vamos a verlo. Sí, esa es una pregunta buena, pero te estás adelantando. Vamos a ver cuáles son las fuentes. Por ejemplo, hay fuentes públicas, ¿sí? Está el Fondo Emprender, está Impulsa, está Ministerio de Comercio también. Hay algunos, si ustedes se van por el tema del emprendimiento social o el emprendimiento ambiental, tienen muchas más fuentes de financiación, ¿sí? Eh, pero también está la financiación privada, están los ángeles inversionistas y hay un tema que es muy chistoso para el tema de las startups, pero lo manejan, o sea, digamos hasta despectivo, pero es cierto, y es el tema de las tres Fs. ¿Cuáles son las tres Fs para financiamiento? Las tres Fs es porque es en inglés, ¿no? Family, Friends and Fools. Familia, amigos
y tontos. Entonces dice que, ¿por qué? Porque los primeros que van a invertir en tu negocio pueden ser siempre, de pronto, la familia, los amigos cercanos y tontos, porque los que invierten en un negocio que apenas está empezando, pues le dicen así. Y eso, o sea, eso es un lenguaje que se maneja, no estoy siendo despectivo, es un lenguaje que se maneja en todo el ecosistema del emprendimiento y de los ángeles inversionistas, ¿sí? Entonces, es todo un mundo. Vamos a entrar un poquito en ese mundo, en ver cómo hacer un pitch para presentar nuestra idea de negocio, en ver, por ejemplo, que en Colombia hay algunas entidades que son ángeles inversionistas, que tú les puedes presentar la idea y ellos evalúan si invierten, ¿sí? Y ellos invierten, o sea, no es que van a decir, no, 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 o sea, yo solo quiero una idea totalmente consolidada, no. Ideas que están iniciando, hay unos que invierten en etapa temprana, hay otros que invierten en etapa media, hay otros que ya invierten solamente en etapa avanzada, o sea, de eso hay muchas posibilidades. Entonces, pero para que tú llegues a tener un pitch ante un ángel inversionista, ya debes haber tenido una primera inversión, porque ya debes tener al menos un prototipo, debes tener al menos digamos, un piloto de funcionamiento del negocio, ¿sí? Entonces, para eso ya debes tener una pequeña inversión. Por eso es lo que se habla de que la primera línea de inversionistas es las 3F, Family, Friends and Fools, ¿vale? Listo, bueno, veamos los 5 procesos del proceso creativo, los 5 pasos del proceso creativo, que serían estos. Primero, identificar el objetivo. O sea, muy importante, y yo les quiero recalcar aquí que todo el mundo, se nos va a ir el tiempo, todo el mundo nos pasa cuando decimos tengo una idea, me voy a la idea, ¿sí? Entonces, digo, tengo la idea de que voy a montar una quesera en el municipio de Ospina y voy a venderle los quesos ya procesados, muy, muy ricos, a todos los municipios de la provincia de Obando. Esa es mi idea, ¿sí? Pero no partamos de ahí, o sea, partamos de cuál es el problema que yo voy a solucionar con la idea. Normalmente la gente lo hace y normalmente si yo tengo una idea es porque ya sé cuál es el problema, pero aquí vamos a aprender estructuradamente a comenzar por el principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir hacer un proceso más claro y más efectivo a la hora de diseñar nuestro negocio. Entonces, cuál es el primer paso? Identificar el objetivo. Identificar el objetivo es identificar cuál es el problema y cuál es la solución que voy a dar, ¿sí? Identificar el objetivo es identificar cuál es el problema. Después, una recopilación de datos es como vamos a ver hoy el tema de la recopilación de datos y esa va a ser el trabajo en grupo que vamos a hacer. ¿Listo? Tenemos el diseño del problema. ¿Sí? Entonces es cuando ya estructuramos el problema y miramos cuál puede ser la solución. En la etapa de ideación es donde miramos que hay diferentes soluciones para el problema. ¿Sí? Hacemos una lluvia de ideas. Para un mismo problema pueden haber diferentes soluciones. Y en la etapa de selección seleccionamos cuál es la idea que más se adecua de acuerdo a unos criterios. ¿Sí? Entonces todo esto es algo que les estoy esbozando, pero vamos a irlo construyendo paso a paso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, ya están los grupos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo en grupo del día de hoy? Y este será para entregarlo la próxima semana. Eh, lo pueden entregar hasta hasta el próximo sábado. El próximo sábado no vamos a tener clase. Yo les informé que son 16 semanas y vamos a tener 12 clases. El próximo sábado no tendremos clase. Eh, pero el próximo sábado recibiré el trabajo, lo evaluaré, lo retroalimentaré y dentro de 15 días nos vemos para continuar este proceso. ¿Listo? Este es el formato de recopilación de información. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en grupo? Primero, van a definir qué problema quieren tratar. ¿Sí? Le digo, o sea, si yo tengo la idea de los... No, es que ese... Bueno, si yo tengo la idea, por ejemplo,
reciclar en residuos de basura orgánica y hacerlos compostaje y vender abonos, por ejemplo. ¿Cuál sería el problema ahí? ¿Quién me dice? Qué Profe, pena, disculpe, profe. repita la pregunta. ¿Puedes ¿De volver a dónde va a repetir? sacar las cosas, no? O sea, el reciclaje o que dónde va a hacer, pues como el desarrollo para que se vuelva El acopio, el en- centro de acopio. Sí, 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 bien, bien, están atentos, vamos. Entonces, empecemos. ¿Cuál sería el problema si yo lo que quiero es reciclar residuos orgánicos y hacer compostaje para hacer abono, ¿no? Pues el primer problema que encuentro es que hay residuos orgánicos, porque es muy seguramente están saliendo residuos y están contaminando, ¿no? El primer problema puede ser también que esos residuos se estén desperdiciando. Puede ser que no estén contaminando, sino que los estén tirando al relleno sanitario, ¿sí? Entonces se están desperdiciando. Ese es un problema. ¿Y cómo lo va a solucionar? Con una solución para producir abonos orgánicos. ¿Listo? Bueno, yo les voy a... eh, la idea es que con ese problema llenen esta tabla, que son varias preguntas divididas en tres secciones. La primera sección son los hechos, ¿sí? Entonces, dentro de los hechos está, ¿cuál es la historia del problema? ¿Por qué se convirtió en problema? ¿Sí? Ahorita vemos todas esas preguntas. Después están las sensaciones, porque es muy importante, ya ahorita ya no hablamos de marketing como se hablaba de marketing hace 20 años, o sea, ha cambiado, ha evolucionado a un nivel 4 veces superior y hablamos mucho de las sensaciones. ¿Cómo quieres que se sientan los afectados por el problema después de aplicar la solución? ¿Cómo se están sintiendo ahora? ¿Qué dice tu instinto sobre el problema? ¿Sí? Y la parte final, nuevas preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a mirar, yo les voy a hacer un ejemplo de cómo yo lo llené con un problema real que yo estoy trabajando ahorita. Y a la par que ustedes van haciendo su proyecto, yo voy a ir trabajando mi proyecto también. El semestre pasado trabajé otra idea, este semestre esta. Y estas son mis respuestas para que las tengan como, pues, como una referencia, ¿no? No es para que vayan a responder lo mismo porque cada problema es diferente. Entonces dice, ¿cuál es la historia del problema? Yo tengo que hay contaminación en la vereda de Vigía y ¿por qué se convirtió en problema? Se convirtió en problema por la mala cultura de las personas de la vereda y de las comunidades que están río arriba, que arrojan residuos contaminantes al río y este los lleva hasta la playa de Vigía. ¿Sí? Miren que estoy contando la historia y el contexto del problema. Ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con plata? Nada, nada, pero o sea, hay que hacer las cosas bien para que después nos den muy, muy bien los resultados. ¿Listo? ¿Quién está involucrado? ¿A quién va a beneficiar la solución? ¿Quién está involucrado? La comunidad de Vigía, ¿sí? Que son los directamente afectados, pero también municipio del Charco, municipio de Mosquera, municipio de Satinga. Estos solo son algunos de los municipios que están enviando la contaminación y que está llegando a la playa de Vigía. ¿Qué es lo que ha tenido éxito hasta ahora y por qué? Nada ha tenido éxito, porque no hay cultura ambiental, uno, y porque no hay un proceso para disponer adecuadamente los residuos, ¿sí? ¿Qué es lo que ha fracasado y por qué? Se han hecho campañas educativas. Ahora, todo esto, esto no me lo inventé. O sea, yo lo tengo porque yo he hecho un trabajo en esa comunidad, he hecho encuestas, he entrevistado a la gente y tengo toda esa información. Para ustedes entrar en un problema, van a tener que recopilar información, ¿sí? Porque, o por lo menos entrar en un problema donde ustedes conozcan a alguien que les pueda dar esa información. Tienen que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que ha fracasado? Han fracasado campañas educativas, han fracasado porque ¿por qué? Porque son teóricas, aburridas, porque no aportan recursos para llevar a cabo acciones prácticas para mitigar esos daños ambientales, ¿sí? Entonces, porque una sola campaña educativa, digamos, a la gente le sensibiliza un poquito, y eso sí es que es buena, pero no le soluciona el problema, porque las basuras las siguen botando arriba y en la playa siguen llegando, ¿sí? Lo que se necesita es campañas ya, digamos, logísticas y acciones concretas para solucionar el tema de los residuos que ya están. Entonces, ¿qué es lo que aún no se ha intentado y por qué? Sensibilización a través de la lúdica, campañas con identidad de la cultura local, vigías de la limpieza, apps.
concurso de reciclaje, máquina procesadora de plástico reciclado. Son diferentes ideas que a mí se me ocurren para solucionar eso. Ojo, no voy a hacerlas todas, pero tengo una lluvia de ideas para ver cuál de esas escojo. ¿Cuáles son los obstáculos que se interponen en el camino? El primero, recursos económicos y humanos. Requiero recursos económicos, requiero un equipo, requiero un ingeniero ambiental, un desarrollador web, si voy a trabajar la app, una trabajadora social para las campañas de capacitación. Falta de conocimiento técnico, de pronto, para hacer una máquina o recursos para comprarla, una máquina procesadora de plástico. ¿Qué obstáculos podrían surgir? Demora en desembolsar recursos por parte de los financiadores, desastres naturales, hechos de violencia local. ¿Cuáles son las limitaciones relacionadas con el problema? Recursos económicos. Yo le puse que las limitaciones básicamente son los recursos económicos porque están las ideas, está la gente, ¿sí? ¿Cuáles son las sensaciones? La gente afectada, primero, ¿cómo quieres que se sientan después de aplicar la solución? La gente se va a sentir con un ambiente sano, con salud para sus familias, playas descontaminadas que van a traer turismo local y nacional y generarán ingresos para los habitantes de la comunidad. ¿Cómo se sienten ahora? Hay muchos problemas de salud, se sienten estresados. ¿Qué dice tu instinto sobre tu problema? Bueno, hasta aquí lo llené. Básicamente, digamos, este es el modelo de cómo vamos a trabajar ese formato. Entonces, la idea ahorita, se reúnen ustedes en estas 2 horitas que quedan y trabajan primero van a seleccionar un problema en el grupo, entre los 5, y van a trabajar este formato muy bien elaborado. No vayan a hacer preguntas de sí, respuestas de sí, no, ¿sí? O sea, bien estructurado, por qué, todo eso. Les voy a compartir este formato y con el modelo de las respuestas que están aquí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Tenemos que enviarlo hoy mismo. No, hasta el otro sábado tienen para enviar. Bueno, gracias. Sí, o sea, porque este es un trabajo que van a tener que hacer también investigación, ¿sí? O sea, ustedes no se pueden inventar las cosas ahí, van a tener que investigar, indagar, ¿sí? Tienen que hacer un trabajo bien hecho. Profe, para empezar debemos de tener, o sea, claro, o sea, primero que todo, o sea, claro, el enfoque en que nos queremos, o sea, en el que lo que queremos trabajar, es decir, o sea, mm, podría decirlo como la idea de negocio, como pues para ir de ahí, ir partiendo de las demás, pues las demás preguntas que surgen, las que nos tenemos que hacer. Es verdad, ¿no? O sea, no hay que tener en clara la idea de negocio de una vez. Precisamente por eso hacemos este proceso, para que la idea de negocio se nos aclare y nos salga bien construida. Lo que hay que tener claro es un problema, ¿sí? Claro, hay que tener como alguna idea, obviamente. Yo, por ejemplo, ya tenía algunas ideas para ese problema, ¿sí? Pero no, lo que no hay que tenerla es definida. O sea, por ejemplo, yo de esas ideas no sé todavía si voy a hacer la máquina para residuos sólidos o si voy a hacer la app, ¿sí? O si voy a hacer una campaña simplemente de sensibilización y logística, ¿sí? O un tema de emprendimiento social. Cualquiera, no la descarto, ¿sí? Entonces, de la misma forma, ustedes pueden tener como algunas ideas, pero no se van a trabajar con una idea fija desde el principio. Deben tener la mente abierta para que después escojan la mejor idea, ¿vale? Bueno, chicos, entonces ya les compartí al grupo de WhatsApp el formato. Les compartí al grupo de WhatsApp el formato. Cualquier duda me escriben por WhatsApp. Estoy atento toda la mañana. Y ya también en la tarde en el COES les voy a colocar, activar la pestañita para que ustedes carguen el trabajo, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, en 8 días es el plazo para que entreguen el trabajo bien presentado y en 15 días nos vemos nuevamente en clases.
En el transcurso de la semana les informo quiénes son las personas que tienen que hacer aportes, los elegidos para hacer los aportes en clase en 15 días. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, chicos. Bueno, feliz profe, día. gracias. profe.